no tienen que preocuparse sobre a qué están destinando, a qué vale la pena destinar en primer lugar de mantenimiento, eh, ni tampoco llevar un control. ¿Me ayudas con el micrófono, Fernando, por favor? Si quieres hablar, encantado, pero gracias. Para que puedan ver la pantalla, porque si no creo que se les quita, ¿no? Bueno, decía yo, es bien importante la administración, porque entonces yo ya no me tengo que preocupar de determinar a qué le tengo que dar prioridad en el gasto corriente. Si tengo que destinar un poquito más a luz, dejar un guardadito para mejoras en el futuro, nosotros nos encargamos de eso. No hay nada de qué preocuparse en ese sentido. Eh, no vas a tener después una sorpresa de quizás un transformador que haya fallado y no hay un solo peso en la cuenta y no sabemos cómo resolverlo. En fin, hay fondos que se van generando con el tiempo para satisfacer estas necesidades. Y por último tenemos a Kiva Administración. Kiva Administración es nuestra empresa dedicada a la administración de los pools de inversión o pool de rentas. El pool de rentas quizás lo han oído antes. Mucha comunicación, indagación. ¿Perdón? Está por ahí, me parece, Manuel, hablando. ¿Alguna inquietud? No, es que se conectó Jaime y estaba activado su micrófono y se escuchaba la otra reunión. Continúo. Decía entonces que quizás han oído el esquema de pool de rentas antes porque es una figura que existe, a mí me tocó conocerla hace más o menos unos 25 años en Estados Unidos, que siempre son como pioneros en las figuras legales y comerciales para la estructuración de negocios. El pool de rentas, básicamente de lo que se trataba era, yo tengo un bien inmueble, me junto con los vecinos y entonces entre todos rentamos y así cuando yo no uso mi casa de la playa, la puedo rentar a alguien más, pero es mi casa, no es un tiempo compartido, no es una casa de alguien más. Y bueno, de ahí fue derivando en lo que se llama propiedad fraccional, que tal vez también han oído. La propiedad fraccional es un esquema de propiedad compartida, pero también tiene sus límites como el pool de rentas original, el de hace 20, 30 años. Porque tú eres propietario de un pedacito nada más, en donde no tienes ningún tipo de participación, injerencia. Estaba siempre supeditado a un hotel, era muy propio de la industria hotelera, y entonces la plusvalía pues estaba ahí como un poquito en un área gris. En cambio ahora la figura ha evolucionado y nosotros lo que hacemos concretamente es, voy a poner la siguiente, a través de un fideicomiso, lo que hacemos es integrar esos derechos de propiedad, como pasa con otras figuras que existían antes, pero en un proyecto inmobiliario que no es necesariamente un hotel, que no es necesariamente un proyecto turístico, y con el fin de que los propietarios del todo le saquemos el mayor jugo posible al inmueble, como una inversión patrimonial. Nada como tener una inversión en un inmueble para proteger tu seguridad familiar en el tiempo. Y digo familiar porque es un bien que te protege a ti en lo personal, pero por supuesto también hay gente pendiente de aceptar, según dice Raimonse. Es un bien que te protege a ti, pero también protege a tu familia, porque el día que tú faltes, a diferencia de lo que pasaba con los tiempos compartidos y con otras figuras, no eran heredables. Acá este pool te permite heredar. Pero bueno, ¿cómo funciona? Siempre constituimos un fideicomiso por cada... Y ¿nos ayudas con el micrófono, África? Por favor. Gracias. Siempre constituimos un fideicomiso por cada proyecto y lo que hacemos es participar todos en ese fideicomiso como auténticos propietarios. No se trata de propietarios de primera clase, propietarios de segunda clase, todos somos exactamente iguales, que por cierto nosotros como Kiva siempre participamos en el fideicomiso como uno más. No tenemos ni siquiera derechos adicionales, ni somos diferentes de ninguna manera. Tenemos el mismo tipo de derechos
que cualquier otra persona que invierte con nosotros. Y lo hacemos porque creemos en el proyecto, porque también para nosotros en lo personal es una fuente, es una forma de crear un patrimonio. El propósito principal es tener un proyecto vivo que nos permita sacarle el mayor jugo en rentas. Vamos a integrar las rentas. El hecho de que seamos dueños de todo implica que si se renta el local 1 o el 50, beneficia a mí como te beneficia a ti. A todos, absolutamente. Y decimos que integra las rentas presentes o futuras porque el día 1 lo normal es pensar que vamos a recibir rentas de esos 50 locales que ya existen, que van a existir. Pero tal vez el día de mañana, y esto ha pasado consistentemente en todos los proyectos de pool que hemos ido generando, nos damos cuenta que hay una manera hay áreas adicionales para renta o hay formas adicionales de obtener ingresos, ¿no? Quizás el rentar la azotea, el rentar una parte para una antena, el rentar áreas adicionales o crecer alguna que no existía para que pueda ser utilizada por un inquilino que ya operaba, a diferencia de lo que puede suceder con un local que tú compres en una plaza X. No te van a dejar crecer tu local. O sea, tu local mide 50 metros y se va a quedar siempre como 50 metros. En este caso, un local específico, al ser de todos, nos conviene quizás en algún escenario crecerle alguna terraza o algo por el estilo. Entonces, por eso hablo de rentas presentes y futuras. Y la flexibilización de los espacios se da no solo al inicio. Al inicio es fundamental porque en la medida en que las marcas van validando con nosotros, vamos modificando el proyecto para que al final tengamos un muy buen producto. Como ustedes saben, más o menos nuestra ocupación es del 94% al día de hoy, y al momento de abrir en áreas comerciales tenemos alrededor del 85%. Ustedes ven muchas plazas que han iniciado operaciones, están muy por debajo del 50%, ya no digo el 85%. Entonces, eso me da mucha seguridad en el retorno de mi inversión. Y sobre todo, en el retorno en el monto correcto, ¿no? Porque si yo nada más tengo un local, pues entonces voy a negociar una renta que no necesariamente es la que más me conviene, pero con el afán de tener ya dinero de renta, cierro el contrato de arrendamiento y listo. Y resulta que después renté 20, 30, 40, 50 pesos por abajo y me doy de topes porque ya tengo el inquilino ahí 1, 2, 3 años metido con lo que implica de pérdida. Esto, lo que tiene como consecuencia directa, como sucede especialmente con los mejores inmuebles, es que nos lleva a la plusvalía a su mejor momento, a su mejor estado. Y la plusvalía, la ventaja que tiene es que en la medida en que el inmueble se renueva, se flexibiliza su renta, se logran las mejores condiciones, pues entonces la plusvalía sube y sube y sube y sube. Nunca deja de subir, nunca para, nunca llega un momento en el que se estaciona. Y habrá gente que pueda decir, oye, pero es que ahorita con la crisis sanitaria que estamos viviendo, las plusvalías están bajando. No realmente. Y podemos ver fenómenos de crisis en el pasado, de todos los tipos, colores y sabores, y la plusvalía ha seguido subiendo en todos los casos. Parece que se estanca un poco, pero inmediatamente se repone y se ubica en el lugar adecuado en cuanto empieza a pasar la ola de la crisis. Y finalmente el fideicomiso lo que nos permite es tener una administración mucho más sencilla, porque tú no te tienes que preocupar de cobrar las rentas de tus inquilinos, de nuestros inquilinos. No te tienes que preocupar de cobrar las cuotas de mantenimiento. No te preocupas por desperfectos que hay en el día a día en el inmueble. No te preocupas por hacer el pago del seguro, del predial. Bueno, tú nada más recibes tu lana, tu renta, que es un gran dulce, además de la plusvalía, en el mes a mes en tu cuenta bancaria. Te entregamos un reporte que le parece un estado de cuenta bancario, además del propio estado de cuenta bancario, para que veas cuáles son las entradas y salidas de dinero, y listo. Desde la comodidad de tu casa puedes invertir en inmuebles que no necesariamente están en tu ciudad, no tienes que ir a verlos en el día a día, tienes reportes, incluso fotográficos, mientras
mientras dure el desarrollo, videos, etcétera, para que sepas que tu patrimonio ahí está. Y los inmuebles no se van a ningún lado, ¿no? No es como que, híjole, me metí a comprar tal cosa y ojalá me vaya bien y luego desaparece, te lo roban, ¿no? O sea, los inmuebles no se mueven. Vamos a seguir. Vamos a entrar de lleno al primer paradigma que existe o al primer mito que existe sobre el pool de inversión o pool de rentas. Me ha tocado algunas veces, cada vez menos, siendo sincero, gente que dice, oye, pero es que en realidad yo no soy dueño de nada. No sé si se acuerdan hace años cuando empezaron los departamentos en México, concretamente aquí en Guadalajara había gente que decía, es que yo no compro aire. Ah, caray, hay como 15 pisos allá arriba del suelo, pero no sé si eso es considerado aire. Pero había gente que estaba convencida, ¿no? Que decía, yo no compro aire, eso y nada es lo mismo. Yo creo que la historia se ha cambiado la forma de pensar de mucha gente sobre los departamentos. Hay departamentos que se venden con pan caliente hoy en día. La mentalidad de la gente y el estar dispuestos a vivir en un departamento ha cambiado, sin duda. Y por supuesto, es una compra como tal, tienen una escritura pública, etc. Y acá, en el pool de inversión Kiva o pool de rentas, pues sin ninguna duda somos propietarios. Acá recibes una factura que acredita tu compra, que ahora es un requisito fiscal tenerla. Y por supuesto tienes una escritura pública donde dice que tú adquieres un porcentaje del fideicomiso. Eso es un auténtico título de propiedad. Esa escritura que firmas ante notario se manda al registro público, se pagan los mismos impuestos que se pagan cuando, bueno, aquí en Jalisco, con el notario para que se inscriban mis derechos sobre el fideicomiso en el registro público. Y si yo hiciera una búsqueda en ese registro público para ver qué bienes tengo, aparece ahí claramente que Diego Higareda tiene X porcentaje, vamos a pensar 3% del fideicomiso número 20 de 2019, celebrado con Banco Inmobiliario Mexicano de fecha 17 de julio de 2019, que tiene en su patrimonio un inmueble de determinadas características, en la calle tal, esquina con tal. Entonces, yo soy dueño del inmueble, eso no hay ninguna duda, ¿no? De hecho, si yo tuviera un problema legal, pues ese inmueble sería algo que podría quitarme. ¿Qué más ejemplo para acreditar que soy dueño de él, ¿no? Y todo esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que yo creo que son paradigmas que luego la gente tiene, la gente que invierte ya está acostumbrada a comprar casas, a comprar departamentos, y esto se presenta como una nueva forma de inversión, con una plusvalía y una rentabilidad mucho más alta, en muchos casos por el doble, mientras en una casa te pagan probablemente 1.3, 1.4% mensual sobre tu inversión, pues acá probablemente tienes 1.8, 1.9% mensual, ¿no? Que es dramáticamente distinto. Sin hablar de la plusvalía, que es también mucho, mucho mayor. Los inmuebles habitacionales después de un quinto año se estabilizan, incluso pueden caer versus inflación. Y los inmuebles comerciales, los inmuebles en proyectos de usos mixtos, y no lo digo por nosotros, esto es un hecho corroborable en todo el mundo, los inmuebles comerciales y los de usos mixtos tienen valores de plusvalía mucho mayores. Puedo vender mi participación en cualquier momento. No necesito más que presentar mi intención de venta con el resto de mis socios, con el resto de los dueños del proyecto, para que entonces me den el ok y sobre todo por darles un derecho de preferencia. Esto se convierte en una especie de mercado cautivo en donde quizás alguno pueda decir, oye, no le vendas a alguien de fuera, yo te lo compro. Entonces, puedo hacerlo sin ningún problema, ¿no? Por el solo hecho de ser propietario, puedo nombrar también herederos. Lo puedo hacer en cualquier momento. Lo puedo hacer cuando compre en escritura pública, ya formalmente. Pero si el día de mañana, una semana después, un año después, 10 años después, cambio de opinión y no se lo quiero dejar a mi hijo, sino a mi hijo y a mi hija, porque ya vino una
una nueva hija, pues entonces se lo dejo a los dos. O ya no quiero que sea mi hijo el beneficiario, sino que sea mi esposa, puedo cambiar en cualquier momento. Puedo incluso dejárselo a todos. Es una flexibilidad total en ese sentido y es mucho más conveniente que lo que pasa con una sucesión de una casa. Para que se den una idea, la sucesión de una casa solo entre la denuncia o el notificar al juzgado sobre el fallecimiento de alguien y pasan más o menos unos 6 meses. Y el proceso completo dura muchos meses, incluso años. Estoy hablando de un caso de sucesión testamentaria donde ni siquiera hay un pleito. En este caso, en el pool de rentas Kiva, el proceso es súper sencillo. O sea, estamos hablando de un proceso que dura 1 o 2 semanas. Lo único que tengo que hacer es exhibir mi acta que alguien me exhiba mi acta de función para que mi beneficiario obtenga automáticamente y de forma inmediata los derechos sobre el fideicomiso y reciba rentas. Punto. No se va a tener que esperar 6 meses a que le paguen renta. El siguiente mes él recibe la renta y listo. Si hay alguna duda, por favor, ahí pone comentarios, levanta la mano, lo que fuere. El segundo mito es un mito que tiene que ver con el costo. Hay gente que dice, oye, pero es que los fideicomisos cuestan una lana, ¿no? Son caros. Y la realidad es que no. Es como si dijéramos, oye, un inmueble es caro. Bueno, pues comprar una casa en San Francisco, en la zona más caliente, puede costar millones de dólares, pero pues también hay casas muy pequeñas que son mucho, mucho menores en costo. Con nosotros, los inmuebles, la entrada para invertir es muy pequeña en el costo-beneficio. Desde $1 millón puedes invertir, subirte un barco de un proyecto que tiene probablemente oficinas, comercio, un hotel, en algunos casos por ahí en Ubica Refugio un supermercado. Eso era impensable antes, ¿no? Pensar que con 1, 2, 3 millones de pesos me iba a subir a un proyecto de tal magnitud era imposible. Por ahí tengo una pregunta de Esteban. Dice, por ahí, alguna vez escuché que un fideicomiso es una figura inembargable. ¿Eso es correcto? ¿Eso es cierto? El fideicomiso, al ser, el fideicomiso como tal, es propiedad de todos por conducto del banco. Y del fideicomiso se derivan derechos. Así como pasa con las sociedades, que hay acciones, y yo si tengo acciones soy dueño, acá en el fideicomiso, si yo tengo derechos, soy dueño. Por lo tanto, si tengo algún problema legal, sí pueden llegar a embargar mis derechos bajo el fideicomiso. Es una consecuencia lógica de tener alguna propiedad. Así como si tuviera un coche, así como tuviera otra casa, así como tuviera cualquier cosa, me la pueden llegar a embargar, Esteban. Bueno, decía sobre el costo, hay gente que piensa que el fideicomiso es muy caro, y la verdad es que no lo es. En nuestro pool de rentas, lo que tenemos negociado concretamente, esto es totalmente genuino, es alrededor de 180,000 pesos anuales de honorarios que se pagan al banco, al fiduciario, que tiene que existir un banco como una especie de mediador y de árbitro de la vida diaria del fideicomiso. Y bueno, si se le solicita alguna cosa en concreto, podrá haber actos que te generen 2, 3 mil pesos de gasto que no pintan. Pero para que se den una idea, esos 180,000 pesos anuales implican por persona, si tienes un 1% de inversión, nada más 150 pesos mensuales. Haga la división para que corroboren lo que estoy diciendo. Bueno, pues si piensan que 150 pesos es caro, pues creo que tenemos formas de pensar distintas. Los 150 pesos, como está el dólar hoy en día, es menos que lo que pagamos en Netflix, muchos, ¿no? La conclusión, pues, es clara. Tengo un fideicomiso que tiene una seguridad muy importante para todos los socios, para todos los que somos dueños del proyecto, por un costo muy reducido.
Conclusión, vale la pena tenerlo, ¿no? Es algo que da transparencia en la operación, es algo que da seguridad a mi inversión, es algo que me da tranquilidad de que Kiva ni alguien más pueden tomar los derechos y salir corriendo, ¿no? Son tus derechos, están registrados, inscritos en registro público, nosotros no podemos ni tocarlos. Y sigo con otro mito más. ¿Qué pasa cuando muero? ¿Qué pasa si fallezco? Hay gente que piensa, híjole, es que si yo muero voy a perder ya mi inversión y ya pelé, ya no tengo nada que hacer, perdí mi patrimonio por el que tanto trabajé. Y este mito pues, es completamente falso, ¿no? Ya lo he tocado así brevemente en argumentos en esta plática. El solo hecho de ser dueño implica, como cualquier cosa en la vida, que puedo heredarlo. Se va a mis seres queridos. O sea, con esta figura, yo lo que hago es protegerme a mí en el presente, pero en el futuro se queda como un activo, como un inmueble que vela por los intereses de mis herederos. Si yo falto el día de mañana, yo sé que mi esposa, yo sé que mi hijo tienen un patrimonio ahí con el cual pueden vivir. Pueden obtener rentas, pueden venderlo, pueden obtener incluso un crédito con él. Puedo designar a mis beneficiarios, ya lo decía, en cualquier momento. Y esto es bien importante porque el proceso, la velocidad con la que nombro beneficiarios, si entra alguien más y yo llego a fallecer, es rapidísimo. Estamos hablando de un par de semanas. En cambio, en un proceso sucesorio normal, decía yo, solo para empezar a representar al de cuyos, al fallecido, híjole, pasan meses. Me ha tocado ver casos en donde, entre que se investiga por el juez si el testamento es el más actual, si existe algún otro, en casos donde no hay pleito entre herederos, en casos donde la gente, la familia está de acuerdo en empujar el asunto, tardan 6, 8, 10 meses, un año, año y medio en lograrlo, para empezar a operar y empezar el proceso de sucesión ya de lleno, hacer el inventario, cuántos bienes hay, cuánto valen. Y mientras tanto, la renta no la pueden ni facturar. En este caso, lo que pasa es que aquí la administración sigue facturando la renta. No hay que notificar a la marca, no hay que notificar al Oxxo, a la Comer, a Starbucks, al Todo para sus pies, a la pastelería. Ellos siguen pagando aquí la administración y en cuanto el dinero está en la cuenta y le enseñamos un acta de función en copia certificada aquí a la administración, de acuerdo con los registros del banco, se le paga la renta al nuevo beneficiario y listo. Esto es muy rápido. Puedo modificarlos en cualquier momento y bueno, la conclusión es clara. Al ser una propiedad, al ser algo de mi propiedad, de mi patrimonio, puedo heredarlo a mis beneficiarios sin ningún problema. Oye, designé un beneficiario que ya no vive, entra en tu proceso sucesorio normal. Por eso es bien importante tener actualizado ya el registro para que si yo llegara a nombrar a mi papá como beneficiario y mi papá llegara a faltar antes que yo, pues entonces, como cualquier testamento, ¿no? Tengo que ir a presentarle una carta al banco con ratificación de firmas, súper sencillo, es una cosa que cuesta 1,500 pesos. Y le digo que ya no quiero que sea mi papá porque falleció, sino que quiero que sea mi hijo, por ejemplo. Si hay dudas, las vamos planteando por acá, por favor. Un cuarto mito es el de que no puedo vender o es muy difícil vender mi participación. Y esto yo creo que es completamente falso, no falso, completamente falso. Les platico una historia. En uno de los primeros pools que desarrollamos en Kiva, donde había alrededor de unos 20 jugadores, si mal no recuerdo, hablando un poco de memoria, una persona que invirtió con nosotros, más o menos al año 2 de haber invertido, ya con el proyecto prácticamente terminado, decidió vender su participación. Y entonces, por
a lo que está previsto en las reglas de operación del pool, la obligación de decirles a los demás que quiere vender, pues entonces así tal cual lo hizo. Y nosotros le ayudamos con ese proceso porque es justo parte del rol del administrador el realizar este proceso. El decirle a los demás, oigan, Pedro Pérez quiere vender y quiere vender en 10 pesos. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comprar esa participación? Y entonces varios dijeron, 3 personas concretamente dijeron sí. Y lo que sucedió es que tuvimos que decirles porque había interés de varios. Esa participación se vendió en 24 horas. En menos de 2 días estaba vendida. Entonces, yo creemos firmemente que el hecho de tener a varios jugadores subidos en el barco, en un proyecto que está dando rentas o que las dará, o que tiene una previsión de plusvalía muy interesante, pues implica que los que estamos ahí vamos a querer, si tenemos los fondos, comprar un poco más. Y eso se traduce en un mercado cautivo que tendremos siempre, ¿no? Si ustedes fueran dueños de un local en Plaza del Sol y venden otro, pues probablemente les suene interesante comprar otro ahí, una plaza exitosa. Ya no hablo de otras plazas que lo son mucho más, como Plaza Andares, entre otras aquí en Guadalajara, etcétera. Entonces, tienes un mercado cautivo, pero si no se vende ahí, por supuesto puedes venderla en cualquier momento a personas ajenas a ese núcleo de socios, ese núcleo de propietarios. Entonces, es cuestión de ofrecer el derecho al tanto y si no lo toman, pues entonces salir con los demás. Por supuesto, en todos los casos hacemos una revisión de las reglas de ley antilavado, conoce a tu cliente, buró de crédito, buró legal, para estar seguros de que quien participa es una persona que tiene la solvencia moral y económica y demás, ¿no? Viene por ahí una pregunta, nos dice, ¿tenemos proyectos en los que se factura un porcentaje a la firma del contrato o al obtener la licencia de construcción? En ese caso, ¿pueden vender después de tener ya factura por un porcentaje o sí deben esperar a la escritura? Buena pregunta. Hoy en día, a diferencia de hace años, para acreditar la propiedad para efectos fiscales es necesario tener escritura y factura. En algunos casos, dependiendo de la modalidad de la venta o preventa, facturamos en un momento previo a la escrituración. Pero por supuesto esa persona puede vender. ¿Cómo tendría que hacerlo? Al tener ya una factura, tendríamos que vender en escritura pública, formalizar o terminar de formalizar la operación con esa persona, con una escritura, pagando el impuesto correspondiente, el IVA, condición patrimonial, lo que proceda, para después, o de forma inmediata posterior, venderle al nuevo adquirente. O sea, siempre que hay una enajenación, hay que pagar el impuesto que corresponda para que si yo tengo una factura por 10 pesos y vendo en 12 pesos, pues entonces que yo pueda pagar el ISR por esa diferencia, esa ganancia de 2 pesos. Pero contestando claramente la pregunta, en cualquier momento, y esto es bien importante que lo conozcan, es en cualquier momento puedo vender. ¿Qué se deberá hacer para materializar esa venta? Ahí es donde está el punto fino y nosotros con mucho gusto los apoyamos con todo ese proceso y esa asesoría legal y fiscal para que logren el objetivo. Y viene, ahorita que platicaba del fideicomiso y de cómo puedo vender mi participación, quisiera retomar el comentario que hacía Esteban sobre la figura inembargable del fideicomiso. El que yo sea dueño de un porcentaje es embargable si yo tengo un problema. No es embargable si uno de mis socios tiene un problema. Es decir, nadie puede tocar mi participación por problemas que yo no he originado. Si yo tengo una deuda, si yo tengo un problema incluso de antilavado, de extinción de dominio, la autoridad o un tercero a quien le deba dinero puede tocar mi patrimonio. Y digo mi patrimonio en general porque pues así opera realmente la ley, ¿no? Sobre todo lo que tengo
en mi existir y en mi patrimonio, es con lo que respondo de mis obligaciones. Pero nadie, incluyendo esta participación en el fideicomiso, estos derechos fideicomisarios, pero nadie puede tocar los derechos de Juan, Pedro, Daniel, Lucía, etcétera, que están en el mismo fideicomiso. Hacerlo sería ir más allá de una obligación que han adquirido ellos. Yo les apuesto que con un amparo eso, digo, el caso es sumamente remoto, incluso en un tema de extinción de dominio, porque el que una persona haya invertido con dineros generados ilegítimamente, pues altera mi compra, pero no la de alguien más. No tiene nada que ver, toda proporción guardada es como si yo comprara una casa en un coto. Pues tal vez alguien ahí compró una casa con dinero que viene del crimen organizado, pero yo tengo la casa de un lado y es mía y de nadie más. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Nadie puede tocar mi patrimonio, que creo que con esto redondeo la inquietud que planteaba por ahí Esteban sobre la figura embargable o inembargable del fideicomiso. ¿Qué es lo que hace especialmente interesante que sea vendible? Pues la rentabilidad que tiene el proyecto y la plusvalía. Las tasas bajo las cuales comercializamos y la plusvalía que va adquiriendo con el tiempo hace que haya muchos jugadores interesados en comprar en el presente, en el futuro cercano o más adelante. Hacíamos un ejercicio hace poco en donde veíamos en casos concretos con algunos inversionistas cómo se está comportando su inversión. Por ejemplo, en Plaza La Rioja es la primera plaza que hicimos, que tiene ahora 6 años operando, muchos de ustedes la conocen, en el sur de la ciudad de Guadalajara. Y hay jugadores ahí que tienen una tasa cercana al 20% de retorno hoy. Sobre su inversión original, hoy 20%, casi 20%. Esto, híjole, lo hace muy interesante para cualquier jugador, porque a mí me permite, si tengo ese bien, hacer una venta con una ganancia muy relevante gracias a la plusvalía adquirida, y me permite también vender en una tasa interesante hacia un nuevo comprador, hacia un nuevo prospecto. Hay jugadores, luego como que pensamos automáticamente en personas físicas, ¿no? Es que mi compadre me quiere comprar la casa, mi compadre me quiere comprar mi participación en el fideicomiso del pool de rentas de Kiva, pero hay muchos otros jugadores interesados en comprar. Ahora están como muy de moda las fibras, los fideicomisos inmobiliarios, los fondos institucionales. Hay fondos que vienen de otros países, hay muchos nacionales también. Hay algunos que vienen de Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Singapur, etcétera, que están buscando frecuentemente oportunidades de inversión. Y bueno, pues esta sin duda es una alternativa más. Hace unos días Fibra 1 anunció una inversión multimillonaria en sus proyectos y también iba para adelante con una operación muy grande de compra que sigue ahí en stand-by. Así es que seguramente proyectos como estos serán interesantes para, ya no digo fibras porque tenemos pocas en México, para fondos institucionales que compran producto como el que desarrollamos frecuentemente. Es una nota que habla un poco, esta me la encontré en una publicación hace unos días, les quise compartir, les compartimos la presentación. Básicamente habla de la plusvalía en los bienes inmuebles. Hay gente que piensa que se estancan o que incluso van a la baja. En los bienes inmuebles no pasa lo que sucede con el petróleo, entre otros, ¿no? Hay mucha demanda y entonces se va a precios negativos, como está pasando hoy en día. Ahora pagan para que te lleves el petróleo de las plataformas y demás, de las refinerías. Bueno, en los inmuebles no pasa esto. En los inmuebles, cuando hay una subida de dólar, siempre lo terminan alcanzando los valores porque los costos suben. Por eso hoy es un muy buen momento para comprar, porque si los insumos están subiendo, los precios de los inmuebles van a subir. Hay una nota
de este mismo financiero, de esta misma fuente inmobiliaria, que decía, el que compre ahorita, en unas semanas, perdón, va a tener una ganancia de alrededor del 15-20%. Y esto es bien fácil, pues es la subida que ha tenido el dólar. O sea, el dólar no va a bajar a 18 pronto. El dólar se va, según los expertos, a estabilizar arriba de 20. Y esa subida de 15-20% que tiene es justo lo que van a subir también los inmuebles con seguridad, porque los insumos han subido también. Los insumos ya subieron. Los inmuebles siempre van atrás, alcanzando de costo. Es rarísimo que algo así pueda suceder. Entonces, es muy buen momento para comprar. El quinto mito es, yo no participo en las decisiones, es que apenas estoy comprando el 0.5, el 1%, el 2% del total del pastel. ¿Qué decisión puedo tomar en un fideicomiso? Bueno, en un fideicomiso, como en cualquier otro vehículo, estamos en democracias. Entre todos construimos las decisiones. Por supuesto, tiene mucho que ver el rol que tomamos en Kiva como administradores, por el voto de confianza que nos dan para sugerir cuál es la mejor forma de actuar en el tiempo, si vale la pena rentar áreas adicionales, en qué valores, si vale la pena vender una parte, si vale la pena remodelar una parte, si vale la pena apostarle a un inquilino de un área grande o no, etcétera. Pero las decisiones más importantes, por supuesto que participo. Hay 3 niveles de gobierno. El primero es la asamblea de socios o fideicomisarios, o sea, los dueños, donde decidimos lo más importante. Y básicamente ahí está la vida y en lo que a mí como inversionista me interesaría meterme. Estar en el día a día, híjole, yo paso, ¿no? Prefiero que Kiva se encargue y que a mí me depositen en el mes a mes dándome todos los reportes y transparencia que me merezco. Pero si se trata de elegir al administrador o quitarlo porque no está haciendo bien su chamba, ahí estoy yo decidiendo. Si se trata de vender los inmuebles del fideicomiso, ojo, nada tiene que ver con vender yo mi participación. Si el fideicomiso, si todos los dueños decidimos vender el proyecto completo o una parte de él, se tiene que votar en asamblea. Y ahí participo yo. Si se trata de modificar las reglas del fideicomiso, también participo. No se le puede cambiar una sola coma al fideicomiso si yo no participo. Ni tampoco se puede apalancar, tampoco se puede pedir un crédito, aunque sea para remodelar el inmueble ni nada por el estilo, si no se tiene la autorización de la asamblea. De manera que, por supuesto, estoy protegido. Ahora, como en cualquier cosa en la vida, si yo tengo el 1% de una sociedad que todo dependa de mí, pues no es realista, ¿no? No hace ningún sentido, no hay proporción ni lógica. Pero, pues la idea de invertir en un vehículo como este es, primero, diversificarme, segundo, tener acceso a mejores inmuebles. A mí me encantaría comprar una plaza de 300 millones de pesos, pero si no tengo 300 millones de pesos, pues entonces esto me permite subirme a un proyecto de 300 millones de pesos. A todos nos hubiera encantado quizás que nos invitaran a invertir en Plaza Andares. Bueno, no se abrió al público. El tipo de proyectos que nosotros hacemos difícilmente se abren al público. Son aproximadamente el 5% de ellos accesibles para el público en general. Y esto lo que me permite es tener acceso a ellos. Algunos podrán decir, bueno, pues para eso están las fibras. Sí, nada más que las fibras han repartido muy pocos dividendos a sus inversionistas, se han tenido una fluctuación en el valor de cotización muy importante y quienes han sido quienes han tenido el mejor negocio han sido los administradores, porque tienen comisiones y fees de un montón de cosas. Nosotros en Kiva Administración tenemos un fee, 3% sobre la cobranza. Es todo. No hay más. No hay gato escondido. Y bueno, también puedo formar parte del comité técnico, que es un comité reducido, en donde si tengo al menos el 7 u 8%, dependiendo del número de gente, dependiendo del proyecto, puedo ser parte de él, o puedo juntarme con varios jugadores más para que tengamos ese 8% requerido y entonces formar parte de las decisiones de ese comité.
ese comité tiene labores mucho más operativas, que repito, a muchos ni siquiera les gusta la idea, o aún teniendo derecho a eso, dicen, híjole, yo no me meto ahí, ¿no? No me late. Yo no quiero perder tiempo en eso, mi negocio es otro, y esto es una inversión patrimonial y listo. Entonces, lo último que quieren es meterse. Pero si quisieran hacerlo, claro que pueden hacerlo, y en la práctica se traduce en aprobar mínimos de renta. Ese es el rol más importante que tiene el comité. ¿En cuánto podemos rentar por lo menos? Planta baja, planta alta, primer nivel de oficina, segundo, tercero, etc. Y como todos tenemos el mismo interés, que es ganar más, tener más ingresos por rentas, pues entonces difícilmente alguien puede tomar una decisión en contrario. Es decir, no hay un conflicto en donde se opongan unos con otros. Entonces, el yo no participo en las decisiones, yo diría, es falso. Puedo participar en el fideicomiso en distintos niveles y según mi decisión. Yo puedo decidir no hacerlo a pesar de tener derecho a así hacerlo, ¿no? El tema de impuestos es otra gran inquietud. Hay gente que ha vivido en la informalidad y pues ahora cuando se le plantea la posibilidad de tener una inversión muy transparente, donde hay una factura, donde tengo que yo emitir facturas por rentas al fideicomiso para que me den mi dinero, dicen, híjole, si me tengo que regularizar, pues qué miedo. Les tengo noticias, no hay cuentas bancarias no fiscales. Quien crea lo contrario se está engañando y se ha engañado durante muchos años tal vez. Las cuentas bancarias todas, absolutamente todas son fiscales. Y hoy en día el SAT, con mucha facilidad, perdón, el SAT con mucha facilidad tiene acceso a las cuentas bancarias, puede saber cuántas cuentas bancarias tengo, qué saldo tiene y qué movimientos tiene. Y lo hace en 2 o 3 días, ¿eh? Es muy, muy rápido el lograr tener acceso a esta información. Entonces, la gente que piensa que vive en lo oscurito, que no está visible ante la autoridad, pues quizás está mal informada. Y bueno, pues el tener una vida fiscal es muy útil, es muy conveniente hoy en día, porque especialmente hoy en día, y cada vez lo será más, porque están de moda las discrepancias fiscales, que básicamente se trata de la diferencia que hay entre lo que yo declaro y lo que yo gasto. Entonces, habrá gente que diga, no, es que yo gasto puro efectivo y gano puro efectivo y nadie me ve. Híjole, puede ser, pero te apuesto que tu seguro de gastos médicos o la colegiatura o el restaurante de repente o algunas cosas sí las terminas firmando y entonces o algún crédito bancario o compras un coche y te empiezan a mostrar ante la autoridad. Entonces es bien importante tener una vida fiscal. Y el pool de rentas es un gran mecanismo porque no solo es muy transparente, sino que no es oneroso, ¿no? Aquí tengo un ejercicio, les vamos a compartir la presentación, pero aquí les platico un poquito cómo se comporta el impuesto sobre la renta, sobre todo, para una inversión realizada con nosotros. Vamos a pensar que invirtieran 1.300.000 pesos. Ese 1.300.000 pesos se traduce más o menos en una renta como de 10,000 pesos mensuales, ¿no? Para efecto de este ejemplo lo dejamos así. Esos 10,000 pesos mensuales, la gente piensa que me van a quitar 5,000, casi, ¿no? ¿Y saben cuánto me queda en mi cuenta bancaria cuando facturo masivo menos retenciones? Yo, Diego, como persona física sin actividad empresarial, que es el 90% de los casos de nuestros inversionistas. En el mes, 9,533 pesos. Si ya tomo en cuenta el impacto anual, incluso el desembolso que tengo que hacer al final del ejercicio, justo en el mes de abril de cada año, sobre lo generado en el año anterior, 6.01%. O sea, ganar 10,000 pesos mensuales de rentas me genera nada más, ya total, ya con la declaración anual,
6.01% de impacto en impuestos. Y este mismo ejercicio lo hice sobre algunas otras cantidades. Lo hice sobre 20,000, lo hice sobre 50,000 pesos. Y fíjense cómo va subiendo el impacto ya con el pago anual, pero a valores muy razonables. Por ejemplo, por 20,000 pesos el impacto en flujo y ya total con declaración anual es de 8.9%. O sea, solo pago 8.9% de impuestos. Por 50,000 pesos mensuales solamente pago 10.98%. Es decir, si yo gano 50,000 pesos de rentas, voy a pagar menos del 11% de impuesto. Y esto creo que menos de una tercera parte del ingreso total, ¿no? 10.98, o sea, del total que podría tener la tasa. La tasa de impuesto sobre la renta en personas físicas llega hasta 35%. En la medida en que sube tu ingreso, la tasa va subiendo, ya lo ven aquí, 6.01, 8.9, 10.98, y así hacia arriba en la medida en que gano más. Pero por estas cantidades, para que se den una idea, hay que llegar como a 300,000 pesos mensuales para que llegue al 35% de impacto. Gracias a la deducción ciega que se da en personas físicas sin actividad empresarial, lo máximo que puedo pagar, lo máximo ya considerando la tasa anual, es 22%. 22 punto y piquito. O sea, no puedo pagar más. La deducción ciega es un beneficio que me da la ley para deducir automáticamente el 35% del ingreso total. De manera que la tasa del 35% máxima nunca me puede aplicar. Y esto es un beneficio que existe para rentas en México, que se convierte en un mecanismo súper interesante para invertir. Y esto es, por supuesto, fue tomado en cuenta en la generación del modelo de negocio con nosotros para que fuera interesante invertir. Si tú lo haces en otros esquemas, pues no tendrás esta deducción. Por ejemplo, en fibras, esta deducción no existe, ¿eh? Si tú inviertes en fibras, tienen un tratamiento totalmente distinto. Alguien por ahí pregunta, ¿pueden entrar personas que no viven en México, pero que no tienen actividad fiscal en México? Hablo de ciudadanos americanos. ¿Pueden participar personas de cualquier parte del mundo? Nada más es muy importante que sí generen una cuenta bancaria y un RFC por esa actividad en particular en México. Es algo relativamente sencillo el trámite que se tiene que hacer, pero dado que la fuente de riqueza, el inmueble concretamente está en México y eso es lo que genera dinero, sí es necesario el tener una cuenta bancaria y un RFC en México. Hay apoyo que podríamos darle a este tipo de inversionistas, hay orientación, hay asesoría que podríamos darles para lograr el objetivo. Normalmente el americano está muy acostumbrado a estos esquemas de inversión offshore o fuera de su país. Y hay esquemas legales para facilitar el proceso de manera que tengan que hacer una sola visita a México para este propósito. Y por una inversión patrimonial de varios millones de pesos, pues un viaje que te cuesta el boleto de avión y 2-3 días, creo que sería muy sencillo, ¿no? Plantea por aquí, es una hermana mía, mexicana, pero ya tiene la ciudadanía, le interesa ese tipo de inversiones. Sin problema puede hacerlo. Es más, si es mexicana y tiene la ciudadanía en Estados Unidos, seguramente ya tiene RFC en México y el trámite que podría hacer acá, que tendría que hacer acá es más sencillo, porque ya nada más se trataría de sacar la firma electrónica avanzada para así tributar en México por esa fuente de riqueza y acreditar los impuestos pagados en Estados Unidos, porque hay un tratado. México es el país que más tratados de libre comercio tiene con el mundo. No de libre comercio, tratados en general, tratados internacionales. Y hay un convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos. Si quieres, Elizabeth, con mucho gusto platicamos por separado para ayudarte en este tema y ver cómo sí, pero la respuesta es sí pueden invertir. Entonces, les compartimos la presentación para que sepan cómo se comporta el tema fiscal en las rentas.
y por qué vale la pena invertir también por este aspecto. Un séptimo y último mito, me parece, es me va mejor si invierto solo. Yo estoy acostumbrado a comprar una casa, comprar un local, tener ahí mi renta, y me ha ido bien, ¿no? El gran problema de invertir solo es que cuando las cosas salen mal, pues entonces me va muy mal. Vamos a pensar que le rento a un inquilino que pinta muy bien, pero que ahorita con el coronavirus le fue muy mal y no aguantó y no se quiere salir. Y entonces ya no me paga la renta y no recupero el local. Y esto lo utilizo como coyuntura, pero no tiene que ser un virus o una pandemia mundial para que se actualice algo como esto. Con gusto te mandamos la presentación, Alberto. Por ahí, Ana Claudia, si nos compartes tu correo con Ana Claudia, ella te la puede mandar. Decía yo, no tiene que pasar, que haber una pandemia a nivel mundial para que a un inquilino le vaya mal, no tiene que pasar algo catastrófico para que me dejen de pagar la renta. El problema invirtiendo solo es que si eso pasa, pues entonces me dejan de pagar y no me dan la posesión. Entonces, estoy en el peor de todos los mundos y necesito negociar con ese inquilino para que se salga y seguramente voy a perder dinero, ya sea porque invertí en abogados para sacarlo o ya sea porque le di alguna condonación total o parcial para que se saliera para poder rentar. Y ahora al rentar de nuevo, seguramente voy a pagar 2 meses de renta por comisión a quien me ayude a colocarlo. Y después vendrá 1 o 2 meses de adecuaciones sin recibir renta, que es lo ordinario dependiendo del giro, para que entonces ese nuevo inquilino me pague. Hay inquilinos que se quedan en el local, en el inmueble, y pueden pasar meses o hasta años, y yo no tengo un solo ingreso. Entonces, yo les diría, invertir solo es un poquito como ir a Las Vegas, ¿no? Oye, pues si te ganas el gran premio, te lo ganas tú solo, pero si pierdes todo tu dinero, pues siempre será mejor perderlo con otros más, ¿no? El hecho de tener una participación en un proyecto completo, como sucede con nosotros, con nuestro pool de rentas, pues implica que si un inquilino se atrasa, como hoy está pasando con algunos, donde hay una negociación directa, pues todos los demás salen al quite. Hay negocios que están funcionando hoy en día, a pesar de la crisis, que están dándonos rentas en el mes tras mes, a pesar de la pandemia. Y si yo invirtiera solo, no tendría un solo peso. Ese es solo un ejemplo, pero lo que quiero ilustrar con esto es el alto riesgo que existe de invertir solo. ¿Por ese gran riesgo puede haber un gran premio? Sí, pero es cuestión de tiempo para que algo falle. Hay que tener muchísima sensibilidad y experiencia en los inmuebles para escoger bien el inmueble, el entorno en el que está el inmueble, porque a veces comprar un local en una plaza donde todo se vendió pulverizado, híjole, ojalá la administren bien, ojalá destinen un fondo para remodelarla, porque después lo que puede pasar es que yo tengo un buen inquilino, pero la plaza se empieza a caer a pedazos. Y esto lo veo 2, 3, 4, 5 años después. Y digo, híjole, esta plaza, pues tengo un muy buen local, pero los demás están cayendo a pedazos y me están afectando. Porque si la plaza está solona, a mí me va a costar más trabajo rentar el mío, por más que el mío esté bueno. Y me van a castigar la renta. Y me van a cuestionar varias cosas de la plaza que no puedo resolver solo. Me van a cuestionar que no hay seguridad en el estacionamiento. Me van a cuestionar que no le han remodelado las áreas comunes, que los pisos están para llorar. Me van a cuestionar que la luz está demasiado alta y no están haciéndole al respecto. Me van a cuestionar que no están cuidando que los giros sean sinérgicos y tal vez alguien quiere meter un giro parecido al mío y entonces yo ya no puedo rentarlo. Me van a cuestionar, después quizás hay que meterle dinero para hacer remodelaciones y no todos van a querer. Y entonces tu inmueble, tu inversión se va a ir poco a poco a la baja. Siempre será mejor, y no es un modelo que nosotros inventamos, siempre será mejor invertir en conjunto. El riesgo de invertir en unidades privativas aisladas, incluso en proyectos de plazas comerciales nuevas, es mucho mayor. Ya lo vivimos, ya lo cambiamos.
lo ven, seguramente lo van a ver en pocos años. O sea, quien invierta en esas plazas, quien invierta en ese modelo de negocio, lo va a vivir y se va a dar de topes pronto. Nosotros, en cambio, tenemos margen de maniobra para negociar con las marcas cuando uno nos falla, porque nuestro ingreso no se baja de 100 a 0. Se baja de 100 a 95 probablemente. A 90. En un caso catastrófico como esta pandemia, bueno, pues a un 70. Pero en ordinario, en el día a día, hombre, siempre será mejor invertir en un pool. Y pongo acá en contraste dos ejemplos. Bueno, varios, dos de este lado, de plazas que existen hoy en día como vendidas como unidades privativas y otras que es propiedad de una familia que les ha permitido renovarse con el tiempo, porque al ser dueños de todo el balón, pueden modificar su conformación y demás. Y en Ubica el Refugio, que es un proyecto de nosotros, en donde los invitamos a invertir, bueno, tienes a jugadores como el supermercado La Comer, que hoy en día está vendiendo el doble de lo que son sus expectativas. Entonces, digan ustedes qué es mejor. Tener un local en Plaza Terranova, uno en Plaza Amistad, uno en Plaza Bonita, que le decimos acá para los que están fuera de Guadalajara, Plaza Solita, o tener algo acá. Esto en 10 años va a valer mucho más de lo que vale ahora. Esto, a 10, 15, 20 años de que se hicieron estas plazas, vale más la tierra que el local que se compró. Así de drástico. La razón es la diseminación de intereses, ¿no? Hay un conflicto natural cuando compras un local de muchos que existen en una plaza. No quiero poner aquí más plazas de las que existen de unidades privativas, que ahora ya van saliendo cada vez más placitas, que no cumplen necesariamente con todas las expectativas del inquilino, del usuario, de quien visita la plaza. De ahí están, se están vendiendo, pero es cuestión de tiempo ver cómo se van a ir cayendo y cayendo. Serán pocas, solo las que sepan administrarse bien, generar acuerdos entre todos sus dueños, etcétera, las que logren salir adelante. Y rápidamente me gustaría platicarles de este proyecto, que es un súper proyecto que está en Querétaro, que estamos comercializando. Vamos a mitad de obra. Es un proyecto de usos mixtos, tiene un área comercial en toda esta parte, un par de niveles de este lado, y tenemos oficinas en la parte superior. Y es un proyecto que se ha ido validando con las marcas, en línea con lo que les decía al principio. Nos acercamos con ellas con un proyecto ya conceptualizado, y con base en su retroalimentación fuimos moldeándolo. Al día de hoy, gracias a toda esa retroalimentación, tenemos esta distribución. Esto es planta baja. Tenemos al restaurante Porfirios, que muchos de ustedes conocerán, de la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, que ha sido un exitazo en Punto Sao Paulo. Tenemos a la pastería, que son los de Grupo Pasta. Tienen restaurantes como La Pastería, El Diablo, El Duomo, La Ostería, etc. Y bueno, pues están aquí con un concepto que se llama La Pastería, un poquito más orientado a pastas. Tenemos también a Cotidiano, interesado en meterse ahí, para tener un área de desayuno un poquito para la zona, porque la zona es muy parecida a Providencia, aquí en Guadalajara, o quizás hasta La Condesa, allá en la Ciudad de México, por poner algunos ejemplos. Y está justo en el centro geográfico de la ciudad. Esto es el centro de Querétaro, y está muy cerca de una de las vialidades principales, tal vez la más importante de Querétaro, que es Bernardo Quintana, en una zona donde hay mucha vivienda, mucha vivienda de buen poder adquisitivo, y por eso el interés de las marcas. Las marcas no se meten porque los convencimos, las marcas se meten porque les conviene, punto. Y esto lo ven también en planta alta. Tenemos ahí varios locales en verde porque no hemos decidido rentar todavía, pero tenemos a Campomar, que también ha sido un gran éxito en venta de mariscos.
Aquí en Guadalajara hay filas y filas y filas para entrar al restaurante y son comercios, tanto Campomar como Porfirios, Pastería también y Starbucks en planta baja que no aparece, sí se aparece por aquí, perdón, que nos pagan una renta variable. Es decir, en función de lo que ellos venden, nos pagan un porcentaje. Y esto lo que implica es que nos beneficiamos de las ventas, del éxito que tenga el negocio. Y las ventas son un muy buen termómetro de la verdadera inflación que hay en México. Cuando vemos que la inflación sube 2, 3, 4%, 5%, pues basta ver cuánto sube la luz para ver si es cierto o no. Y la luz no ha subido 4 o 5%, ha subido alrededor del 10%. Las ventas suben en función de los costos reales que ellos tienen para operar. Entonces, ellos no suben sus costos necesariamente 3, 4%. En la medida en que venden más, por lo tanto, con precios más altos, pues nos beneficia también a nosotros más como dueños del proyecto inmobiliario. En la parte alta tenemos a Station Fitness, Station 24. Es un gimnasio de bajo costo disponible 24 horas. Es parte de una cadena grande, más de 30, 35 ubicaciones hay al día de hoy, entre Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Y tenemos un área de usos múltiples en el proyecto que también es muy socorrida ahí en la zona. ¿Cómo funciona la parte financiera? Bueno, pues tenemos valores asignados a la planta baja, a la planta alta y al espacio de oficinas que va con una característica muy peculiar. La parte de oficinas está pensada para tener algunos espacios colaborativos, algunas salas de juntas, un área de terraza, para que se aproveche por los inquilinos del área de oficinas y entonces sea un valor agregado para aquellos que decían meterse ahí a trabajar. No es un coworking como tal, es un modelo un paso antes, digamos, que es mucho menos costoso, es más fácil de operar y es punta de lanza en otras ciudades del mundo, de las más cosmopolitas, ¿no? En Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York, en Londres, en Madrid, en París. Esto está a la orden del día. Hay grandes campus de oficinas en California y en otros estados en donde tienen estos espacios colaborativos. Es decir, yo tengo mi espacio para trabajar, pero además hay algunos espacios en donde puedo coincidir y tener pues un espacio para distraerme o para tener reuniones o lo que fuere, comer, donde también tienen acceso otros usuarios de oficinas del mismo componente. Y bueno, van terminadas una parte de ellas y otras con nada más core and shell, que es obra gris, digamos. Esto con el fin de que ataquemos a algunos nichos, algunas pymes, sobre todo, que dicen, híjole, yo no quiero invertir 1, 2, 3, 4 millones de pesos en adecuaciones. Si me la das ya con adecuaciones, con pisos y plafones, yo me meto inmediatamente y te pago más renta. Y por eso aquí lo que pueden ver es cuántos metros rentables tiene cada componente, cuánto estamos estimando que vamos a recibir de renta de cada uno de ellos. Y el total de rentas es de 5 millones de pesos, 70,600 mensuales. Es decir, poquito más de 60 millones de pesos al año. Y ustedes, todos podemos participar con al menos 0.5%, que es igual a 3,687,000 pesos. Con eso tengo derecho a recibir rentas sobre el total del proyecto. Oficinas, restaurantes, demás comercios, incluyendo el gimnasio, salón de usos múltiples, etc. O sea, automáticamente estoy diversificando mi operación. En época de crisis, lo normal es que a algunos les vaya mejor que a otros, y entonces esto lo que hace es mediar mi inversión para que esté siempre protegido. Incluso en el área de oficinas, donde tenemos oficinas terminadas y otras que no lo estarán, porque hay usuarios que
que prefieren hacer la terminación ellos mismos, especialmente en Querétaro. Hay un mix interesante entre unos y otros. En Guadalajara, en cambio, hay más jugadores que buscan oficinas terminadas que oficinas en obra gris, en Current Shell. Si yo invierto 3.687.000, recibiré 304,000 pesos más o menos al año de rentas. Si las ventas y los números son mejores de lo que estamos planteando, por supuesto, es beneficio tuyo. Es beneficio mío. Yo también he invertido ahí. Entonces, los invitamos a considerarlo. Es una gran oportunidad. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta para atenderla mientras les enseño la última foto, donde tenemos el avance actual que tiene el proyecto. Es un proyecto completamente terminado. Pues es un proyecto que ya tiene un avance muy importante. Aquí están viendo ustedes la rampa de ingreso al sótano. Hay una intermedia también, entrada-salida. Tenemos una entrada-salida también por la parte derecha porque es una esquina preferente, tiene una doble esquina el proyecto, lo cual lo hace muy interesante. Tenemos sótanos, planta baja, alta, y ya viene aquí el tercer nivel. Ese es el avance que hay hoy en día. No sé si tienen por ahí alguna inquietud o alguna otra cosa que, aprovechando que estamos aquí viéndonos, quieran preguntar sobre esto o sobre algún otro mito o inquietud que se les haya presentado. Sobre el proyecto también. Nada. Hombre, pues todo se entendió perfecto, buenísimo. Bueno, pues entonces creo que de mi parte es todo. Muchas gracias por volver a sintonizarnos ahora con mejor audio. Espero que se hayan visto bien acá todas las fotos, información y demás. Por supuesto, les compartimos la presentación a todos aquellos que quieran. Y estamos aquí a sus órdenes para cualquier inquietud que salga después o que quieran tratar por separado de aquí, de este grupo. Tenemos nuestro mail y teléfonos aquí a la vista, para que por favor se acerquen con la persona que los haya invitado a participar en esta plática, con su servidor también, con mucho gusto. Basta que me escriban. Y bueno, pues gracias a todos y muy buen día.